nos transmite otro ser humano que está infectado. También puede ser por exposición ambiental, ejemplo, esporas de hongos, virus, etcétera. Podemos ser por vía hematógena, bien, a través de la vasculatura pulmonar, por inyección directa, ejemplo en pacientes que usan drogas intravenosas, por siembra secundaria a una infección a distancia, como la endocarditis bacteriana, bien, las tromboflebitis, que son un poco menos frecuentes, tromboflebitis artritis séptica, que van a dar un tipo de neumonía donde se ven nódulos subpleurales múltiples que tienen forma de cuña y tamaño variable, bien. Eso es algo, o sea, puede existir, pero es algo de lo menos frecuente. Está. Y después podemos tener una infección, o sea, según la vía de entrada, por propagación directa, ejemplo de que sea una infección que venga del mediastino y se propaga al pulmón, que es una infección de la pared torácica o bien de la parte superior del abdomen. Entonces eso puede ser por vía directa que se transmita hacia el pulmón y por contigüidad nos infecta el parénquima. Según el estado inmunológico del huésped, las podemos clasificar en neumonías que se dan en el paciente inmunocompetente o neumonías que se dan en el paciente que está inmunodeprimido. Bien, hay mucha variabilidad, inclusive en la forma que tiene de consolidar el parénquima. Muchas veces el inmunodeprimido, al no tener una buena respuesta celular, no consolida bien y son unas neumonías más difusas, que no tienen tanto límite y que se propagan mucho más rápido porque el paciente tiene las defensas muy bajas. Después, según la etiología, podemos tener neumonías bacterianas, por virus o por microorganismos como los hongos. Bien. También, según el medio donde se adquiere esta patología, la podemos clasificar en neumonía adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria. Bien. Otra forma de clasificarlo es según la morfología. Bien. Entonces, según la forma de presentación en las pruebas de imagen, la neumonía la podemos dividir en tres categorías, que es la neumonía lobar, la bronconeumonía y la neumonía intersticial. En la consolidación lobar suele ser una opacidad con el signo del broncograma aéreo, como veníamos viendo en las clases anteriores, que va a ir progresando de a poco en todos los segmentos del lóbulo y puede llegar a abombar las cisuras. O sea, no invadirlas, sino que las hincha y las hace abombaditas. Bien. Puede haber áreas en vidrios esmerilados periféricas, que esto significa que es un relleno incompleto del espacio alveolar. Por eso, como veíamos nosotros en clases anteriores, la neumonía es una consolidación del parénquima pulmonar, que en la periferia tiene estas áreas mal definidas en vidrio esmerilado, que serían los alveolos que se están llenando de a poco. Recuerden el mecanismo que los microorganismos, cuando tenemos una neumonía, se propagan en forma centrípeta a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert. La bronconeumonía está caracterizada por ser múltiples opacidades nodulares o bien retículo-nodulares, bien, que van a ser irregulares y a veces van a confluir entre sí. Esto depende mucho de la inmunidad del huésped o de la virulencia del microorganismo. Y, y la neumonía intersticial vamos a ver opacidades reticulares bilaterales que se distribuyen en forma simétrica. Acá tenemos una representación tomográfica de los tres patrones de los que le hablé recién. Lobar, en donde tenemos una consolidación del parénquima pulmonar, el bronquio que está permeable, que pasa a través de la consolidación, que esto sería el signo del broncograma aéreo, como veníamos viendo, y las áreas mal definidas en vidrio esmerilado, que serían los alveolos que se están llenando de a poquito y que todavía no se llenaron, entonces tiene un lleno parcial, que si nosotros dejamos que progrese, va a estar así blanco como lo vemos acá. Bronconeumonía, bien, los nódulos mal definidos, pueden llegar a medir entre 5 y 10 milímetros, no nos vamos a poder medir en neumonía, y que pueden confluir entre sí. Y la intersticial, en la que vemos lo que es el engrosamiento del intersticio pulmonar, donde nos marca, si ustedes bien recuerdan de la clase de anatomía, el lobulillo secundario. Vamos a explayarnos un poco mejor en cada una.
Bien, en la neumonía lobar vamos a tener que los microorganismos, generalmente esto es por un mecanismo aspirativo o respiratorio, o sea, la vía de entrada por la vía aérea, son microorganismos que llegan a los espacios aéreos subpleurales, a los alvéolos subpleurales, y ahí se empiezan a multiplicar. Bien, van a ir en forma centrípeta a través de los poros de Coney y los canales de Lambert y van a ir opacificando parte del lóbulo. La neumonía lobar puede llegar a no ocupar todo el lóbulo, depende en qué estadio nosotros hacemos la imagen. Bien, si es una neumonía que está súper avanzada y el paciente no hizo ningún tratamiento antibiótico, obviamente vamos a ver todo un lóbulo pacificado. Pero como en el día de hoy, o sea, actualmente se utiliza mucho antibiótico, que veamos todo un lóbulo es el menor de los casos. Generalmente vemos neumonías subsegmentarias, bien, que abarcan segmentos o parte de segmentos, y ese vidrio esmerilado periférico del que yo les hablaba, que es el lleno incompleto alveolar. Bien, siempre que el bronquio esté permeable, hay broncograma aéreo. Recuerden, ese es un signo muy importante, el broncograma aéreo, que en este caso lo vemos acá. Bien. Y suele ser unifocal lo que es la neumonía lobar. Vamos a tener un foco de infección y el resto del parénquima va a estar normal. Bien. Vamos a tener un subtipo en la neumonía lobar que se llama neumonía redonda. Ojo con esto. Se dan los extremos de la vida, pacientes muy chiquitos o pacientes muy ancianos, y el diagnóstico diferencial que ustedes tienen que hacer más que nada es con un cáncer, ¿bien? Con un tumor pulmonar. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Básicamente con la clínica del paciente, ¿bien? Saber si viene con historia de fiebre, tos, expectoración en los últimos días. Si tenemos algún estudio previo en el que no estaba este tipo de neumonía, capaz que es un paciente que se viene haciendo controles y tiene una tomografía de hace 3 meses y no estaba, y tenemos algo redondo grande en 3 meses, no va a ser un cáncer, nunca crece así tan rápido. Pero tener en cuenta todos los antecedentes del paciente. Y ojo, ojo al interpretar las neumonías en los casos de que los pacientes ya tengan un enfisema subyacente. Acá es muy importante tener los estudios previos del paciente. Porque ¿qué pasa? En el enfisema no hay mucho parénquima pulmonar, porque está bastante destruido. Entonces va a consolidar donde pueda, donde haya parénquima. Entonces va a tener una morfología diferente, incluso nos puede hacer confundir con una neumonía necrótica, exacto. Entonces, al saber que previamente el paciente tenía enfisema, e incluso si tenemos una tomografía previa del control de su enfisema del paciente, ahí podemos correlacionarlo un poco mejor, ¿bien? Como para no ponerle el sello de cáncer a alguien que capaz que tiene una neumonía, o al revés. ¿Se viene entendiendo hasta ahora? Sí, profe. Bien, presten atención porque de acá van a salir las preguntas, chicos. Así que si tienen dudas, me preguntan a mí. Bien, acá tenemos un ejemplo de la neumonía lobar. ¿Alguien se anima a describirlo? Vamos, dale, que ya estuvimos viendo de estas plaquitas. ¿Quién me la describe? ¿Dónde ven la opacidad? ¿Qué ven? Veo una opacidad en el lóbulo izquierdo, eh, Bien, cerca del borde del corazón, en el lóbulo inferior y un poquito del medio, difusa. Y no sé, ahí yo ya no tengo seguro. En el derecho veo unos puntitos un poquito más oscuro. esto es Oscuro acá. no, claro, exacto. Bien, esto puede ser algún granuloma calcificado, bien, porque parece densidad cálcica. Y hay veces que los vasos sanguíneos, cuando los cortamos en forma perpendicular, se ven muy similares. ¿Ve? Acá tiene más pinta de vaso sanguíneo en el hilio pulmonar, incluso acá también.
Este tiene más pinta de granuloma por los bordecitos que están más blancos. Bien, pero bien, me dijiste, una consolidación del lado izquierdo, adyacente al corazón, que está en el lóbulo inferior. ¿Cómo te das cuenta que está en el lóbulo inferior y no en el superior? Que está en la parte de abajo, en la parte inferior, ¿o no? No, ¿qué te desaparecería si está en el lóbulo superior? ¿Te acordás que teníamos un signo que nos Ah, claro, indicaba lo de eso? la silueta. Exacto. Y acá al borde del corazón vos lo ves, ¿cierto? Sí. Bien, el borde se ve, por ende, la consolidación es posterior, está en el lóbulo inferior, porque recuerden que el lóbulo superior izquierdo viene hasta acá abajo, ¿eh? Pero está adelante. Entonces, si la consolidación estuviera acá, me borraría el borde del corazón, pero al no borrarlo, sabemos que está en el lóbulo inferior, que está abajo y por detrás del lóbulo superior. ¿Se entiende? Sí. Bien, seguimos. Después tenemos la bronconeumonía, que lo que primero vamos a tener es una infección de la mucosa bronquial. O sea, el microorganismo llega, infecta la mucosa bronquial y se produce una respuesta supurativa rápida. Y como es la infección de la mucosa bronquial y se disemina rápidamente al parénquima adyacente, los que se van a llenar de pus van a ser los alvéolos peribronquiales. Entonces, por eso nosotros vamos a ver opacidades que son nodulares, centrolobulares mal definidas. ¿Por qué? Porque todas están rodeando a un bronquio que está infectado. Por eso vemos múltiples opacidades nodulares. Suele ser bilateral, muchas veces afecta a los dos pulmones, es lo más frecuente. Y hay múltiples focos de infección, no es uniloculada como la lobar. Bien, tenemos varios foquitos, todos distribuidos en el parénquima pulmonar. Bien, acá depende mucho si el huésped tiene bien su inmunidad o no para contener la infección. Entonces, si el huésped puede contener la infección, vamos a ver un patrón parcheado, ¿sí? Todas áreas redondeaditas, mal definidas, peribronquiales, que van a ser las consolidaciones que vamos a ver. Ahora, si el paciente es inmunocomprometido, bien, y no puede contener la infección, o bien el paciente está bien, la inmunidad, pero la bacteria es muy virulenta, bien, o el virus es muy virulento, porque esto puede ser por bacterias y virus, vamos a tener consolidaciones que van a tender a confluir entre sí, se van a unir, bien, se van a unir, se van a ir conglomerando todas y nos va a generar una neumonía indistinguible de la neumonía lobar. Entonces, ojo ahí, presten atención si hay algún otro foco del otro lado, en el otro pulmón o en otro lóbulo, como para ir sospechando si es una bronconeumonía o no, o, bueno, en, en el peor de los casos no lo podemos distinguir, pero igual es una patología infecciosa que tiene que tener tratamiento. Bien, porque no le podemos poner siempre el sello de lo que es, porque muchas veces los patrones, tantos de radiología como tomográficos, se superponen. Bien, ¿quién se anima acá a describirme un poco lo que ven? Seguimos con bronconeumonía. Eh, Vemos una radiografía donde se ve una opacidad difusa. Eh, yo no sé exactamente si se ve signo del broncograma aéreo y para mí también se ve medio alterada la proporción del tamaño del corazón, pero puede ser una impresión nomás. No sé si Tiene el corazón un poquito una grande porque si lo vemos cardiomegalia. está bien, claro, está bien centrada. Y lo que vemos sí es un aumento de la atenuación pulmonar, digamos, y son todas áreas mal definidas. Fíjate, acá se nota más, acá se nota más, acá se nota un poquito más. Del lado que más se nota es el derecho. Del lado izquierdo también tenemos algunas, pero menos notorias. Este lado es donde está más confluyendo. Bien, pero viste que no tiene un patrón
como una neumonía lobar. Bien, esto está ubicado más que nada en el lóbulo inferior derecho, porque no nos está borrando el borde derecho del corazón, entonces está por detrás. Bien, y parte del lóbulo superior derecho también. Bien, esto sí, mal definido. Muchas veces ustedes lo van a escuchar como aumento de la trama broncovascular o aumento periliar. O sea, usted tiene que tener en cuenta que acá hay consolidaciones mal definidas y parcheadas. Listo, es algo inflamatorio infeccioso. Depende cómo venga el cuadro del paciente, van a decidir si siguen estudiándolo por tomografía o si con esto solo ya tienen el diagnóstico. Que por lo general, para una neumonía, por ejemplo, lobar, con una radiografía tendrían que hacer diagnóstico y seguimiento del paciente sin necesidad de irradiarlo tanto. Pero bueno, actualmente estamos tendiendo también más a lo que es la tomografía, así que depende de en qué centro se encuentre, qué tengan ustedes disponible para estudiar, pero si están en un centrito de salud en lo que único que disponen es placa, con eso lo tienen que controlar al paciente a menos que empeore clínicamente. Bien, la neumonía intersticial van a ser infiltrados intersticiales, bien, o sea, los mononucleares van a infiltrar el intersticio pulmonar. Generalmente están producidas por virus y el micoplasma neumonial, que es una bacteria atípica, que va a producir engrosamiento del intersticio peribronquial. Generalmente este se llena de edema, bien, se engruesa. Y en una placa vamos a ver opacidades reticulares o retículos nodulares. Muchas áreas de virus merilado y suele tener una distribución parchada, tanto unilateral como bilateral. Y como hay afectación intersticial acá, muchas veces lo que produce son atelectasias del parénquima por obstrucción pequeñita de los bronquios. Bien, acá fíjense la diferencia con la de la bronconeumonía, que estamos viendo áreas, bien, que son como nodulitos y rayitas. Bien, estos son lo que son opacidades retículo-nodulillares. Son como rayitas, pero que no son derechitas y lisas, son como que tienen pelotitas, por eso le decimos retículo-nodulillares. Fíjense que están distribuidas de vértices a bases en ambos parénquimas pulmonares, siendo un poco más prominente en la base pulmonar derecha, que acá lo podemos apreciar mejor. ¿Lo ven? Y pero, ¿cómo para mí las dos, las bronconeumonías y la intersticial, es todo muy difuso por todo el pulmón? ¿Cuál sería Es tipo difuso por la... todo el pulmón, pero por ejemplo acá la diferencia es que es más reticular y nodular, o sea, son como opacidades lineales con nodulitos. Y las otras son áreas más grandes, tipo nodulares a veces, que están consolidando con atenuación en vidrio esmerilado. Más que engrosamiento intersticio es del alvéolo, acá es intersticial. O ¿Se sea entendió más que o una menos? se ve mucho más grande lo que son, no sé cómo lo Mira, diría, vuelvo profe. a la imagen de la bronconeumonía. Fíjate, fíjate esta área. ¿Ve que es grande? Ajá, Esta sí, también. Bueno, vuelvo a la otra. ¿Ah? Fíjate que es más difuso y todo chiquitito. Y hay como sí, ahora sí, rayitas, rayitas, rayitas. ¿Ven? sí, Eso ahora es lo más entendí. intersticial. Perfecto. Después vamos a tener otra vía de infección que puede ser lo que es la neumonía aspirativa. No lo pongo como morfología, porque la morfología puede ser tanto como una lobar, bronconeumonía, virus merilado, todo parchado, o sea, la morfología puede ser igual. Pero ¿qué diferencia tiene acá? Que el mecanismo de producción de la neumonía es una aspiración, por ejemplo, de jugo gástrico, eh, generalmente de jugo gástrico, pacientes que están internados o cualquier adulto, porque el 50% de los adultos suelen tener microaspiraciones subclínicas, ¿bien? En las que no da ningún síntoma y no hay ninguna afectación que produzca una neumonía. Bien, porque suelen ser inmunocompetentes, no está infectado el jugo gástrico. Bien, entonces, ¿qué factores de riesgo suele haber para que nos dé una neumonía por aspiración? Cuando hay pacientes que tengan alteración de la conciencia, ejemplo, paciente que se alcoholizó, se fue a dormir,
medio que vomitó todo dormido y se lo aspiró. Eso suele ser una de las neumonías más frecuentes por aspiración. Cuando hay enfermedad esofágica o gingival, o sea que esté, por ejemplo, colonizada lo que es la encía, ¿bien? Y que nosotros broncoaspiramos eso y puede generar una neumonía. Eso depende de la virulencia de los microorganismos que tengamos en la cavidad oral, ¿bien? O pacientes que hayan convulsivado y también se broncoaspiran. Si solamente se aspira jugo gástrico, que es estéril, que no tenga ninguna bacteria, vamos a tener una bronquiolitis o una neumonitis, bien, bien irritativos por el jugo gástrico, no por bacterias, bien. Esto va a resolver rápido, más o menos en menos de una semana resuelve, bien. Pero si está infectada, bueno, depende del microorganismo que tenga, es el tiempo que tarda en curarse, obviamente con antibióticos. ¿Cómo se va a distribuir esta neumonía? Depende en qué posición estaba el paciente cuando se broncoaspiró. Si es un paciente que está de pie, generalmente lo vamos a ver en los segmentos posterobasales de los lóbulos inferiores, ¿bien? Pueden ir al lóbulo medio o puede ir a la língula. O si es un paciente que está postrado o en decúbito, vamos a ver las consolidaciones en la región posterior de los lóbulos superiores y en la región superior de los lóbulos inferiores. Esos serían los lugares más declives donde va a ir a sentarse lo que se aspiró. Bien, ¿qué patrón va a tener? Va a ser variado. Áreas de consolidación, vidrio esmerilado, bien. La sobreinfección va a depender de la virulencia de los patógenos. Y en los adultos sanos, generalmente hay baja virulencia, por eso no suelen infectarse. Recuerden que el 50% se microaspiran igual. Cualquiera de nosotros nos podemos estar microaspirando sin darnos cuenta. Y en pacientes internados suele haber bichos que tienen alta virulencia, que puede dar necrosis, abscesos, etc. Cualquiera de las dos aspiraciones, tanto sea la estéril como la infectada, puede dejar secuelas pulmonares, ¿bien? Más que nada porque estamos inhalando lo que es jugo gástrico. Entonces puede haber, después de que hayan tenido una neumonía o neumonitis por aspiración, lugares que queden secuelares con áreas de fibrosis, ¿bien? En el cual vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial con la patología intersticial pulmonar. Bien, y acá lo vemos, es como un patrón mixto, fíjense, más que nada basal o língula, que son áreas reticulonodulillares, lineales, bien, paciente que se aspiró. O sea, el dato es que el paciente se aspiró y viene con esta neumonía hace un tiempito. Bien, vamos a pasar a lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Realmente, recuerden esto, se da en pacientes previamente sanos que andan por la vida normal y los hallazgos radiológicos los vamos a ver dentro de las 12 horas de que comienzan los síntomas. Síntomas que son tos, fiebre, expectoración. Bien. El diagnóstico y el seguimiento se hace por radiografía. ¿Está? Y usualmente suele no requerir otra metodología. Depende si el paciente se complica o no. La etiología que puede dar la neumonía de la comunidad son tantos bacterias como virus. Tenemos una listita ahí de cada uno. Se las dejo para cuando les subo la clase, así ya lo tienen. Y podemos clasificar la neumonía típica y atípica a la de la comunidad. Bien, va, a cualquiera de las neumonías. Lo de típica y atípica lo metí acá como para que tengan los patrones. Bien, la típica es más frecuente en varones, generalmente en los extremos de la vida, se da en invierno, con presencia de factores predisponentes como el consumo de tabaco y alcohol, malnutrición, EPOC, bien, y las bacterias son la causa más frecuente de la neumonía típica, siendo el Streptococcus pneumoniae el agente etiológico responsable de la mayoría de los casos. O sea que el bicho más frecuente que produce la neumonía típica es el Streptococcus pneumoniae. Bien, la atípica obviamente va a tener un tratamiento diferente a las neumonías bacterianas comunes y generalmente está causada por virus o por bacterias atípicas como la Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila. Bien.
¿Qué aspecto radiológico van a tener? El de una neumonía intersticial, como la que vimos antes, opacidades reticulares, bilaterales, distribución simétricas, etc. Vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de una neumonía típica, clásica, neumonía lobar, bien, producida por Streptococcus pneumoniae. Bien, es una radiografía posterior y lateral de tórax en lo que vemos una consolidación en el lóbulo inferior derecho con broncograma aéreo, bien, y no hay signos de derrame pleural. ¿Por qué lóbulo inferior derecho? Porque justo se ve el signo de la silueta. Tipo, se Porque no ve tenés... el borde del corazón, justamente, y no se ve el signo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces recuerden, el Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. Bien, ¿cómo se va a presentar clásicamente? Como una neumonía lobar. ¿Qué hallazgo común vamos a tener? Broncograma aéreo. Bien, y depende dónde se ubique, silueta con diferentes estructuras anatómicas. Otro ejemplo, hay veces que puede presentarse de una forma atípica, por eso siempre no podemos ponerle el sello, es estreptococo con una radiografía, ¿bien? Y se puede llegar a presentar como una bronconeumonía o como un patrón intersticial. Todo esto también depende de lo que es la inmunidad del huésped y la virulencia del microorganismo. Bien, pero ustedes, si van a ser radiólogos o si están en una guardia, al ver estas dos diferentes placas, tienen que saber que el paciente tiene un proceso infeccioso pulmonar y lo tienen que tratar con antibióticos. Ayúdense siempre de la clínica, no se guíen solamente en las imágenes. Después tenemos el Haemophilus influenzae, que coloniza de forma frecuente el tracto respiratorio superior de los pacientes que tengan factores predisponentes, como por ejemplo EPOC, y suele ser una causa frecuente de bronquitis. Radiológicamente vamos a ver que tiene un patrón de bronconeumonía, fíjense, distribuida en ambos campos pulmonares, bien finita en este caso, va a ser inespecífico y muchas veces se asocia a derrame pleural y pericárdico. Otro ejemplo de Haemophilus influenzae, esta vez viéndolo en una tomografía, fíjense que no es algo patognomónico, sino que son signos que se pueden superponer, y tenemos áreas en vídeos de ilustrado, bien, hay engrosamiento de las paredes bronquiales, y tenemos nódulos centrolobulillares, ¿está? Este patrón, cuando están así todos juntitos, uno al lado del otro y son chiquititos, se le llama patrón de árbol en brote, ¿bien? Estos son típicos que se dan en en las bronconeumonías, ¿bien? Muchas veces suelen confluir y terminan dando como si fuera una neumonía lobar, lo mismo que hablábamos antes. Bien, tengan en cuenta que los patrones son los que hablamos al principio. Yo ahora les estoy mostrando cómo puede verse cada microorganismo, pero lo más importante que ustedes sepan es los tres patrones principales que tienen que observar en una placa de tórax o en una tomografía. Bien, porque nadie les va a decir en ningún informe tiene una Klebsiella, tiene un estrepto, ¿está? Esto es como para que ustedes sepan qué es lo más frecuente. Bien, después tenemos la Klebsiella pneumoniae, que clásicamente afecta a pacientes que tengan edad avanzada. Por eso yo esto se los doy como para que ustedes cuando estén en la guardia vayan sumando. A ver, tengo este patrón. Bien. ¿Qué edad tiene el paciente? Tanto. ¿Tiene factores predisponentes? Sí, no. Viene con infecciones previas. Entonces ustedes van sumando todo para llegar a un diagnóstico. Igualmente tengan en cuenta que el 50% de los pacientes nunca se sabe la causa de la neumonía, porque no se busca el bicho a menos que sea alguien que esté muy complicado. Entonces, bueno, clásicamente la Klebsiella afecta a pacientes de edad avanzada, especialmente aquellos que tengan antecedente de alcoholismo crónico, bien. Y también se lo pudo haber relacionado, esta Klebsiella se puede relacionar con patologías crónicas como la diabetes y el EPOC. Se puede encontrar como huésped comensal en el tracto gastrointestinal de los humanos, la Klebsiella, o sea que está.
vive con nosotros. Y la infección del tracto respiratorio inferior suele ocurrir luego de la broncoaspiración. Es un patógeno frecuente luego de la broncoaspiración. Fíjense, esto era un signo clásico que ahora casi no se ve por el uso de antibióticos, que es esto, una consolidación lobar por Klebsiella que abombaba la cisura, ¿bien? Por el gran grado de inflamación, hacía un abombamiento de la cisura para abajo. Después tenemos las neumonías atípicas que hablábamos antes, el patrón de neumonía atípica, retículo nodotillar, opacidades bilaterales, múltiples focos. Los microorganismos que la producen son el Mycoplasma pneumoniae, generalmente este es el más frecuente. em, y generalmente esta infección pulmonar suele estar precedida por una infección de vía respiratoria alta. Otro ejemplo en el que vemos opacidades reticulonodulillares bilaterales, fíjense acá abajo ya está confluyendo un poquito más, está haciendo un foco neumónico más grande. Otro ejemplo de neumonía típica con patógeno de Legionella pneumófila. La mayor fuente de contagio de este bicho es el sistema de aguas que están en grandes edificios, hoteles, hospitales, humidificadores, spas y fuentes de agua termal. Ojo al piojo con el antecedente de pacientes que haya estado de viaje en un agua termal o se fue a un spa y vuelve con síntomas. Bien, puede ser que el agua estaba contaminada, la aspiró y se contagió. ¿Qué factores de riesgo? Generalmente la edad avanzada y el EPOC y la corticoterapia prolongada o paciente inmunosuprimido por cualquier causa tiene más riesgo de infectarse por este bicho. Bien, puede haber brotes de legionela o puede surgir en forma esporádica. ¿Cómo se va a manifestar radiológicamente? Como una consolidación focal y periférica, fíjense, bien, focal y periférica, que progresa rápidamente hasta afectar completamente el lóbulo. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, tiene una afectación bilateral. Este paciente ya tiene un compromiso de casi todo el parénquima. Esta es la tomografía del mismo paciente. Y después, bueno, pasamos a las neumonías intrahospitalarias. ¿Qué requisito tenemos para que sea una neumonía intrahospitalaria? Es que el cuadro clínico no tiene que haber estado presente 48 horas antes de haber ingresado al hospital. Ahí está. Lo mismo cuenta para cuando vos egresaste del hospital, te dieron el alta porque estuviste internado por alguna cosa, y unas 48 horas, 70 horas después empezás con síntomas, o sea, 48 horas generalmente, lo tomás como intrahospitalaria. Está, por más que vos ya no estés más en el hospital, te podés haber contagiado y empezás a tener los síntomas fuera del hospital, o bien entras al hospital y a las 48 horas aproximadamente te contagiás y después empezás a tener síntomas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los bichos del hospital son más virulentos, son más resistentes a antibióticos y obviamente necesitamos un tratamiento más agresivo. Bien, el mecanismo más frecuente de infección de este tipo de neumonía es la aspiración de microorganismos que colonizan la orofaringe o el tracto gastrointestinal superior. ¿Está? Se broncoaspiran con estos bichos que son repotentes y empiezan con una neumonía. Y el bicho más frecuentemente aislado, que está responsable de este tipo de neumonía, son la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. ¿Bien? El estáfilo está metido en todos lados, chicos. Bien, acá tenemos un ejemplo de un paciente que está infectado por Pseudomonas aeruginosa, empezó con la neumonía y encima aparte se complica y hace una cavitación que vendría a ser un absceso. Bien, acá tenemos la tomografía del mismo paciente, fíjense, hay todo un infiltrado de nodulillos en árbol en brote, bien tipo una bronconeumonía. Recuerden que este paciente tiene la inmunidad afectada porque estuvo internado, bien, y tiene áreas mal definidas en vidrio deslustrado, bien, y acá el absceso. Recuerden que son bichos muy virulentos, muy virulentos. Otro paciente, también con un absceso por pseudomonas,
Y bueno, vamos a ver del Staphylococcus aureus. Hay características sugestivas de infección por Staphylococcus aureus meticilin resistente, que vendrían a ser la rápida progresión de los infiltrados, ¿bien? Cuando hay evidencia de necrosis pulmonar temprana, cuando tenemos hemoptisis macroscópica y paciente joven previamente sano, ¿bien? Radiológicamente se va a manifestar como una bronconeumonía en el paciente que está inmunocomprometido, ¿bien? Con consolidaciones homogéneas o parciales, o parcheadas, digo, que suelen ser multifocales y puede haber también presencias de necrosis pulmonar y abscesos, ¿bien? ¿Tá? Este sería un Staphylo aureus meticilin resistente que generalmente está en el medio intrahospitalario, ¿bien? Un bicho malo, malo, malo. Puede asociarse a derrame pleural tranquilamente. Mismo paciente, tenemos varios focos parcialmente cavitados, que estos son todos abscesos en formación, y las complicaciones de la neumonía vendrían a ser el absceso y el empiema. Bien, cuando tenemos necrosis del parénquima pulmonar y esta área donde tenemos necrosis del parénquima, infección, todo eso se comunica con un bronquio, se expectora parte de ese material, bien, y queda una cavidad de paredes gruesas con un contenido aéreo o hidroaéreo, bien. Muchas veces puede estar causado por una infección mixta, bien, que esté dada por anaerobios, seguida de Staphylo aureus o Pseudomonas aeruginosa. Bien, esto es una combinación muy power de bichos, ¿bien? Y representa una zona de infección focal que evoluciona con destrucción del parénquima y necrosis. Y como yo les decía antes, si comunica con el árbol bronquial, se da un nivel hidroaéreo, ¿por qué? Porque expectoramos parte de ese material, entra aire a la cavitación y vamos a ver líquido por debajo, que suele ser pus, aire por arriba, que es el aire que está entrando a la cavidad. El grosor de la pared del absceso suele ser de 5 a 15 milímetros, ¿bien? Y la superficie interna puede ser lisa o irregular. Ojo acá, también tener en cuenta toda la clínica del paciente, porque muchas veces hay cáncer que se presentan de esta forma, que tienen la apariencia de un absceso, pero no lo son. Entonces hay que ver que la pared suele ser mucho más gruesa, de 15 milímetros, de bordes irregulares, tiene otro tipo de presentación más fría, sin fiebre, etc. Bien, ¿cómo podemos diferenciar un absceso ya formado de un área de necrosis, de neumonía necrotizante? Porque en el absceso vamos a ver que tiene una pared y que refuerza después de la administración del contraste. Acá tengo un ejemplo. Fíjense, tiene una pared que refuerza después de la administración del contraste. Si fuera una neumonía necrotizante tendríamos algo similar a esto, pero sin ningún límite. No, el cuerpo no llega a producir la pared, o sea, no llega a ser esa etapa de la curación. Y la otra complicación vendría a ser el empiema, ¿bien? El cual sería la infección de la cavidad pleural, puede arrancar como un derrame pleural común y después se sobreinfecta o se infecta por contigüidad y empieza a producirse pus dentro de la pleura, ¿bien? Y en el cual podemos ver líquido con burbujas aéreas, como vemos en esta diapositiva, y hay veces que podemos tener un gran nivel hidroaéreo también, ¿bien? Por hoy esta es toda la información. ¿Alguna pregunta antes que arranquemos con las preguntitas? ¿Alguna pregunta, chicos? No, No, bueno. Entren a Kahoot.
¿Lo ven? Sí, profe. Muy bien. Son 5 preguntitas en base a la clase, como para afianzar los conocimientos. Vamos que faltan 10 personas. ¿Estamos todos? No, profe. Faltan 10, no sé qué hacen que no se conectan, chicos. Vamos. En un minuto, profe, que estoy intentando. Recuerden que esto es el presente. Un minuto más y empezamos. Sabrina, ¿no tenés nadie al lado que te pueda prestar un celular? Profe, yo y mi Sí. hermano entramos juntos, pero ponemos los dos nombres. No sé si se puede porque no conseguimos entrar en dos. Bueno, pero pongan el nombre de los dos. Sí, claro, claro, ya estamos. Yo también, Gracias. profe. ¿Quién más me habló recién? Chicos, o sea, Orlando y Vía. ¿cómo? Orlando y Beatriz. Ok. Para la próxima traten de ser un poquito más serios, ¿bien? Porque esto es el presente de la clase, no pueden estar en grupo siempre, ¿está? Mínimo participan desde el celular para la pregunta del final de clase. ¿Vamos? O sea, hoy los permito. La semana que viene de a dos, no. Marquen lo correcto, ¿bien? Según la morfología, cómo se clasifican las neumonías.
Bueno, la respuesta correcta, como vimos antes en el PowerPoint, lobar, bronconeumonía e intersticial. Bien, recuerden que lobar afectaba de forma unifocal, generalmente un solo pulmón, bien, y teníamos la consolidación del parénquima. La bronconeumonía, múltiples foquitos de consolidación mal definidos, peribronquiales, y la intersticial había un engrosamiento retículo nodular del intersticio. ¿Estamos? El ejemplo que vimos en la clase. Bien, siguiente pregunta. A ver cómo quedó el podio. Va a la cabeza Giuliano, Dante y después Pablo. Tenemos los primeros tres. Bien. Seguimos. Pregunta 2. Marque la respuesta correcta. Bien. La neumonía atípica. ¿Por qué microorganismo está causado más frecuentemente? Bueno, veo que la mayoría respondió hongos, que es una respuesta incorrecta. No vimos nada por hongos, chicos, hoy en el Power. Eh, Recuerden que la neumonía atípica la causan los virus o bacterias. ¿Qué dudas quedaron acá? Pregúntenme por qué pensaron que eran hongos. Vamos, que estamos para aprender acá, chicos. ¿Podría decir por qué contestamos mal, profe? Eso es lo que yo les estoy preguntando, porque hoy no vimos ninguna patología por hongos dadas en la clase. Sí, creo que nos Vimos todo equivocamos porque bacterias. por la palabra atípico, ¿no? Claro, pero ¿qué era la neumonía atípica? Era un patrón. ¿Se acuerdan? Lobar, Claro, bronconeumonía y atípica. Son los tres patrones que enseñamos hoy. Entonces, ¿quiénes son los bichos que más frecuentemente, esto llévenselo a casa como conocimiento para futuros parciales, los bichos que más causan neumonía atípica son los virus o bacterias? Bien, bueno, profe, gracias. de nada. Sigamos. Bien, Melina pasó para arriba. Varios que pasaron para arriba. Bien, seguimos. Marque la respuesta correcta. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? Lo acabamos de dar. Tienen 60 segundos. Lean bien, que obviamente hay respuestas que están dadas para confundir.
Bueno, otra vez la respuesta más respondida es incorrecta, chicos. Las complicaciones son empiema y absceso. ¿Estamos? El enfisema es una patología que el paciente ya puede traer de antemano, no va a ser nunca una complicación de nada. Bien, el enfisema se produce generalmente por el tabaquismo o puedes nacer con un enfisema lobar, etc. Bien, nos complica un poco el enfisema al ver ciertas patologías como la neumonía porque el parénquima está bastante destrozado, ¿está? Pero las complicaciones de la neumonía, que son las que acabamos de ver, empiema y absceso. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Bueno, penúltima. Marque la respuesta correcta. ¿Qué signos puede dar la neumonía lobar? Bien, ¿cuáles son los signos que vemos? Cabe destacar que estos signos hoy fueron nombrados en la clase. Bueno, la mayoría respondió mal, bien. La segunda respuesta más votada es la correcta, que sería signo del broncograma aéreo y signo de la silueta. Esos son los signos que vamos a ver en la neumonía. La superposición iliar, no es un signo que se da en la neumonía. Recuerden que son por tumores del mediastino y hoy ni lo nombramos en la clase. Bien. Última pregunta. Marque la respuesta correcta. ¿Cuál es el germen más frecuente de la neumonía típica? Se los recalqué varias veces hoy. Lo dijimos en neumonía adquirida en la comunidad. Muy bien, la mayoría respondió bien. Streptococcus pneumoniae es el bicho más frecuente de la neumonía típica, bien, de la neumonía adquirida en la comunidad. Perfecto. Terminamos con esta parte. ¿Alguna pregunta, duda que tengan, algo que quieran saber? Tercer lugar, voy a ir a segundo, Radiopicio. Y en primer lugar, a ver, Juliano. Muy bien, Juliano. 5 de 5, perfecto.